Pero ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un placer aquí estar para recibirlas en esto que son 30 minutos a pura información. ¿Asociada a qué? A la posibilidad de sentirte bien, a eso que llamamos bienestar. Bueno, se trata de esas pequeñas acciones que podemos, por supuesto, lograr y que dependen de nosotros, de nuestra decisión. Pero para tomar decisiones necesitamos información que sea precisa, que sea confiable y que, por supuesto, sean provistas por los que más saben, los que se especializan, los que nos pueden orientar, pero esencialmente a quienes les podemos comprender. Ese es el desafío y aquí estamos para educar en salud y te invitamos a que seas parte de esta propuesta. Con nosotros podés comunicarte siempre en @encasasaludok, en @niparatore o en nuestro WhatsApp abierto 24/7 011 3545 6043. Hoy tenemos un programón, ¿lo podemos hacer así? Yo creo que sí, es un programón. Vamos a hablar de saciedad, de cómo lograr esa saciedad, además de algo que nosotros siempre hablamos y nos parece fundamental, que es la actividad física, con el crack número 1 de Justo Aún. Pero hoy arrancamos con otro tema, del que poco vas a escuchar en los medios, pero seguramente si lo padeces, si tenés el diagnóstico, si tenés un familiar, sabrás de qué se trata y lo difícil y lo importante de tener un camino en el que las cosas sean un poco más sencillo. Por eso vamos a hablar de fibromialgia. Si nunca escuchaste de qué se trata, te lo vamos a contar con la doctora Analía Procopio, que ya está con nosotros, que es médica de familia y que es además coordinadora de cuidados paliativos de Clínica del Dolor de Fleni. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Analía? Hola, buen día. Todo muy bien, por suerte. Me alegro. Hablar de un tema como fibromialgia, hay mucha gente que lamentablemente la conoce por un diagnóstico, como decía recién, pero hay otros tantos que no. Y me gustaría aprovechar que tenemos este espacio para que nos cuentes cuáles son esas características, de qué se trata la fibromialgia, que presenta sintomatología y que a veces no es bien diagnosticada, digamos, a tiempo. Exacto, es una enfermedad neurológica, primero que aclarar eso, que el paciente lo que le pasa es que empieza con dolores generalizados, osteoarticulares, musculares, migratrices, que le empiezan a doler las articulaciones de las manos, de los codos, claro, de las rodillas, de las caderas, y que además tiene un montón de otros síndromes asociados que hacen que este paciente tarde mucho en encontrar el diagnóstico, porque empieza a consultar a muchos especialistas, ¿no? El paciente empieza a tener fatiga generalizada, entonces empieza a pensar que le falta algún nutriente o alguna vitamina porque tiene mucha fatiga, trastornos en el sueño, trastornos en la memoria, entonces empiezan a consultar la parte cognitiva, es decir, trae un montón de síndromes asociados al dolor, que es lo que más los limita, que más los discapacita, ¿sí? Es decir, claro, el paciente tiene... Vos decías que es una enfermedad del sistema nervioso. ¿Es una enfermedad que el propio organismo genera? ¿Podemos hacer algo para evitarla? ¿Hay manera de prevenir la fibromialgia? No, la fibromialgia no es una enfermedad autoinmune, es decir, no es algo que el cuerpo lo genere, sino que los receptores de dolor que tenemos en nuestro sistema nervioso central empiezan a fallar, es decir, todo el tiempo le estimula, es decir, es mucho más propenso en mujeres que en hombres esta enfermedad. En edad media, entre los 30 y los 50 años, tiene un factor hereditario, ¿sí? Si yo tengo a mi mamá que tiene fibromialgia, o un hermano que tiene fibromialgia, una tía, es normal que en la familia se repita esta enfermedad. Prevenirla, la podemos prevenir si hacemos actividades de nuestro cuidado, ¿no? Es decir, tener una alimentación sana, manejar nuestro estrés, hacer actividad física en donde cuidemos a nuestro cuerpo. Claramente eso lleva a que no tengamos este desencadenante, porque el estresor es uno de los desencadenantes a que podamos padecer esta enfermedad. Bien. Y ¿sabes qué? A veces uno cuando habla de un diagnóstico, bueno, es un camino, ¿no? Una nueva manera de vivir. Y siempre en ese camino hay tratamientos, hay paliativos, pero también la actividad física ocupa un lugar muy importante. Acá estamos viendo algunos ejercicios que seguramente en casa lo podés hacer como rutina. ¿Y para qué sirven? ¿Por qué son importantes en este tipo de diagnósticos, Analía? Porque los pacientes, una de las cosas que tienen es que están muy acortados, están muy tensos todo el tiempo. Entonces, la actividad física es un pilar importantísimo, como vos dijiste, para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Entonces, si bien no va a ser la única solución y no es lo único que nosotros recomendamos, pero sí es un pilar importantísimo. Mismo nuestros pacientes de la Clínica del Dolor le damos una guía de ejercicios como los que están mostrando ahí, para que las articulaciones las muevan, estiren, elonguen. El estiramiento es importantísimo. Nosotros no nos damos cuenta cuán tenso nos ponemos cuando trabajamos, cuando hacemos nuestras actividades de la vida diaria. Entonces, elongar y estirar es fundamental para que tengamos un lineamiento y que nuestro cuerpo no nos pase esa factura del dolor como nos pasa con estos pacientes.
Claro, claro, y digo, estos ejercicios son sencillos, fáciles de hacer en casa, y lo que liberan es esa tensión que es tan característica de la fibromialgia, ¿no? Exactamente, son ejercicios que uno los debería hacer todas las mañanas cuando se levanta y todas las noches antes de irse a dormir. Llevan 17 minutos, no mucho más que esto, es decir, y son sencillos para que uno solo los pueda hacer. Si bien al Claro. principio solemos llevarlos por ahí a que los hagan con un kinesiólogo, con alguien que los guíe para saber que lo estén haciendo bien, después ya solo los podemos hacer todos los días para mejorar nuestra atención que llevamos al diario. Sí, muy importante. Te voy a compartir consultas, porque siempre es importante la pregunta y la duda, que frente a la duda existe la posibilidad de aprender, ¿no? Lili de Capital dice, ¿a cuántos médicos tengo que ir? Porque eso que decías al comienzo, quizás lo que pregunta Lili, ¿no? Cuando tenés tantos síntomas, vas viendo, vas yendo a distintos En realidad, sí, normalmente cuando nos llegan ya fueron a un montón de médicos, o sea, que al neurólogo, al gastroenterólogo, al reumatólogo, al clínico. La realidad es que nosotros que tenemos una clínica de dolor, el médico del dolor es el que maneja esto, ¿sí? Es decir, el especialista de esta enfermedad es el médico de dolor, porque la realidad es que es el que más sabe sobre esta patología. Nosotros en Fleni tenemos justamente una clínica para esto. Entonces, con ese médico solo... Exacto. Igual voy a aprovechar que vos sos médica de familia para hacer este aporte, que soy insistente, para los que me ven ya saben, me ven todos los días, que volver al médico de familia, al médico de cabecera, nos va a ahorrar mucho tiempo, mucha preocupación y vamos a ganar en calidad de vida y en salud, ¿no? Tener un médico que nos conozca en nuestro historial, en la familia, realmente es importante. Totalmente, es la base de cualquier paciente. Así como nosotros a los chicos los llevamos al pediatra y es el que consultamos todos, como adulto tenemos que tener ese seguimiento. Es decir, del pediatra pasamos al médico de familia y la realidad es que es el que más nos tiene que conocer y el que más nos puede entender todo esto y nos puede guiar a qué especialista consultar y no nosotros decidir a quién consultamos, sino que el médico de familia nos guíe, porque nos evitamos un montón de consultas que a veces son innecesarias y un montón de estudios o procedimientos que también son innecesarios. Concuerdo y vamos a seguir trabajando para generar esa conciencia. Es más simple, es más económico, es menos problemático, es menos estresante. El médico de familia, volvamos al médico de familia. Bueno, Patricia de Tortuguitas dice, ¿es normal que tenga problemas de memoria? Si tiene fibromialgia, entiendo, ¿no? Sí, los pacientes de fibromialgia duermen muy mal. Si tienen un trastorno del sueño, que nosotros lo estudiamos y es comprobado científicamente, entonces como duermen mal, al otro día no puede rendir bien. Es como si yo no cargo el celular, al otro día no me funciona. Esto es exactamente lo mismo. Tan sencillo. Bueno, entonces, no hay batería, nuestro cerebro, no hay energía. Exactamente, nos quedamos sin energía, entonces no podemos razonar y tener la misma lucidez que si no dormimos bien. Absolutamente. Mira, Marianela de Misiones te pregunta, ¿podré quedarme embarazada? Por supuesto, pueden llevar una vida plena, ¿sí? Es decir, los pacientes con fibromialgia, si bien es una enfermedad que discapacita mucho, va a depender mucho de los cambios de hábitos que haga ese paciente una vez que tenga el diagnóstico para que pueda llevar una vida como si no tuviera la enfermedad. Entonces, uno puede hacer todo, es decir, uno puede ser hasta deportista extremo teniendo fibromialgia, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos pacientes que llevan una vida sumamente plena, pero bueno, hay que hacer muchos cambios de hábitos para que esto pueda ser posible. Claro, perfecto. Una más, a ver si nos entra. Vamos con una más. Sí, Celina de Belgrano dice, ¿qué factores pueden retrasar la recuperación? ¿Se cura la fibromialgia? Agrego a lo de Celina. A ver, cura no tiene. Una vez que se diagnosticó, es decir, estos receptores que tenemos en el sistema nervioso central no van a dejar de estar, pero sí nosotros podemos hacer que podamos llevar una vida buena. ¿Y eso de qué va a depender? De los factores que nosotros cambiamos. Uno, trabajar mucho sobre la personalidad y el estrés. Sí. Otro, trabajar sobre el tema del sueño, mejorar esa calidad del sueño, la actividad física y el médico del dolor que nos maneja los dolores que podemos tener, porque hay muchos factores externos que pueden hacer que tengamos más dolor. Sí, y vos sabés que a veces hay enfermedades que, no sé, vos tendrás los datos estadísticos, que con la modernidad, con el consumo y con el nivel de estrés tan grande han crecido. No sé si es porque se diagnostican más o porque los factores que nos rodean quizás inciden, ¿no? Sí, la realidad es que es verdad, vivimos en un mundo como con muchos estresores, entonces eso nos lleva a que claramente nuestra calidad sea peor, pero bueno, es trabajo de cada uno el escucharse, el respetarse y darse ese tiempo que necesitamos para que podamos tener la mejor vida que queramos.
Bueno, estábamos con Analía Procopio, te agradezco muchísimo, Analía. Un tema del que vamos a seguir, por supuesto, hablando, porque hay que generar conciencia, pero sobre todo no asustarnos, estar atentos a lo que nos dice nuestro cuerpo, aprender a escucharnos y hacer las consultas oportunas. Gracias. Un placer, gracias. Hasta luego. Y ahora sí, ha llegado el momento de recibir a un querido amigo de nuestro programa y estoy hablando de Hernán Maroni. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola Nati, muy bien, muy buenos días. Con muchas ganas de charlar con vos. Viste que recién hablábamos de la fibromialgia y una de las cuestiones era actividad física y también el estrés y qué comemos, cómo nos alimentamos, ¿no? Todo el tiempo volvemos a las bases, Hernán, al cimiento, digamos. Y Nati, esto en particular que estabas diciendo, que tenemos muchos factores que son estresores y todo, el tema de la alimentación juega un papel esencial en cuanto a que hoy en día la base de nuestra alimentación está teniendo fallas que son muy graves. Gran parte de los alimentos que necesitamos no los estamos, o de los nutrientes que necesitamos no los estamos cubriendo, principalmente por falta de aporte de frutas, de verduras que tienen gran cantidad de fibra. Entonces estamos teniendo una falla y necesitamos empezar a poner foco en todo esto. Sí, y también, mira, hablando de todos los que son los factores exógenos que nos rodean, ¿no? La ansiedad, el estrés, todo eso hace que uno también coma a veces de más, y no por saciedad, sino porque tú, no sé, estás como con un estímulo extra que te hace comer, cualquier cosa. Totalmente, empezamos a tener una alimentación mucho más desorganizada, empezamos a picotear por fuera de los horarios que tenemos establecidos. Y también el hecho muchas veces de tener tantas actividades empieza a hacer que quizás el almuerzo lo salteemos, que empecemos a juntar hambre y que después en la merienda terminemos comiendo cosas mucho más procesadas, menos saludables. Total. Y entramos en un círculo vicioso que a veces se torna un poco más difícil de salir. Totalmente. Para eso hay que lograr sentirnos con esa sensación de saciedad. Y hay alimentos que nos ayudan y nos trajiste siempre esas recomendaciones y ahora vamos a compartir algunas recetas. Pero lo primero que tenemos que saber de los alimentos aliados para sentirnos plenos, saciados, ¿cuáles son? Justamente estos alimentos que nos están faltando, que son todos los del reino vegetal, de frutas, de verduras, de cereales integrales. Y acá en cereales integrales es distinto, por ejemplo, comer un arroz blanco que comer un arroz integral. El arroz integral va a estar mucho más tiempo en el estómago, va a tardar más en vaciarse ese estómago y nuestro cerebro va a percibir que estamos teniendo más cantidad de alimentos en nuestro cuerpo, por lo cual nos genera como un estado de tranquilidad, de saciedad. Claro. En cambio, los alimentos que juegan un papel totalmente opuesto, cuando comemos, por ejemplo, azúcares refinados, cuando comemos ultraprocesados, cocinas, nuestro cuerpo no registra que esos alimentos se están ingresando justamente porque no tienen fibra y nos terminan generando mucho más apetito, más ganas de comer, no registramos las emociones. Así que no parás, y vas por un camino en pendiente y voy a decir, ¿por qué tengo hambre? Porque tengo la sensación, claro, y es porque también estoy generando ese estímulo. Vamos a ir con la primera receta que son de nuestros aliados las legumbres, nuestras amigas las legumbres, y este es un paté. Que me encantan los patés porque son económicos y te dan saciedad también, eso no lo sabía. Totalmente, este es un paté de porotos que vendría a ser muy similar al hummus y acá lo único que tenemos que usar son los porotos negros que los vamos a procesar y a este procesamiento que le vamos a hacer le agregamos lo que nos guste. Yo le puse acá un poco de jugo de limón, le podemos poner cualquier alimento que nos guste, un poquitito de sal si es que usamos, un poquitito de aceite también y le podemos poner algo que le dé sabor. En este caso usé unos tomates secos, pero le podemos poner, por ejemplo, albahaca, espectacular también. Y lo bueno de esto, Nati, lo podemos usar igual que cualquier untable. Si queremos, le podemos agregar más cantidad de proteína, por ejemplo, usando algo de levadura nutricional, que además tiene muchas proteínas del grupo B. Entonces, viene a generar un nutricional mucho más alto. Y la levadura nutricional, nosotros no estamos en nuestra cultura acostumbrados a incorporarla y tiene un montón de beneficios. Creemos que la levadura nos va a engordar, ¿viste? Totalmente, sí. Y de hecho, nuestros abuelos quizás usaban mucho más la levadura nutricional cuando antes era más importante enriquecer los platos porque había más deficiencia de nutrientes. Hoy en día lo podemos sumar también por el aspecto de la cantidad de proteínas que tiene, de las vitaminas del grupo B. Tiene mucho ácido fólico, que sabemos que en el embarazo es muy importante.
Y Sí. este tipo de presentaciones lo podemos sumar a cualquier, por ejemplo, desayuno o merienda, lo podemos usar como untable. Total. En vez del queso le pones un paté de porotos, pero necesito, ¿sabes qué? Una cracker. Espero que me hayas traído la receta de cracker. Por Sí, supuesto, ¿no? que la tenemos lista como para Vamos. compartírsela. Una receta súper fácil, económica también, Nati, y acá lo que usamos es alguna harina integral, que puede ser la que tengamos. Puede ser harina de arroz, harina de trigo, y le ponemos las semillas que también tengamos dando vueltas. Puede ser semillas de chía, de sésamo, cualquiera. Todas. Un toquecito de azúcar, que eso nos va a ayudar a que también quede un poquito más crocante, y le agregamos agua. Formamos una Bien. pasta que ni siquiera necesitamos que fermente, es muy rápida la preparación, y la empezamos a estirar sobre una placa. Lo que sea casi importante la placa que vayamos a usar, si es antiadherente, se nos va a hacer mucho más fácil el trabajo después para que no se pegue. Y lo único que tenemos que hacer cuando formamos la masa es marcarla, y la podemos marcar con algún cuchillo, con el disco que se usa para cortar las pizzas, también lo podemos marcar como así. Y eso lo vamos a llevar unos minutos al horno, la verdad que se cocina súper rápido y lo podemos tener frisado también. Pero te veo que es re fácil, mirá, y hay que marcarlas antes, porque si no después se hace un lío para cortarlas, ¿no? Exacto, sí, es muy rápido la verdad de prepararlo, lo podemos hacer con cualquier harina que tengamos dando vueltas y la verdad es que es mucho más económico, sin conservantes. Sin conservantes, sin nada. ¿Con qué la pintaste? ¿Con agua? Con agua y un poquitito de aceite como para que quede más crocante. Y ahí mira, con el poroto es un mix fantástico. ¿Y cuánto me dura? Porque me gusta para los chicos, para todo, para casa. ¿Cuánto me dura en una bolsita o en algo, en la alacena? Unos 3 días suele aguantar si lo mantenemos bien, o sea, que quede sin humedad incluso dentro de la heladera, puede aguantar un poquito más. O de última las podemos cortar en formato como de tostadas y las frizamos. Sí. Y ahí después directo del freezer a la tostadora queda súper crocante y no se crece. Como recién horneadas, está buenísimo eso. Bueno, y hay un pan integral, porque mira, yo hago esta aclaración que vos lo dijiste al comienzo. Acá las harinas, estamos acostumbrados a usarlo, no es que son nuestras enemigas. Si le ponemos una harina integral, le estamos agregando fibra, que es lo que vos nos explicás siempre, incesantemente, ¿no? Y acá, fíjate, es una receta sumamente fácil, que lo único que lleva es harina integral, sal, aceite y agua. O sea, todo lo que podemos tener en casa y más económico no podría ser. Sí. Lo que le ponemos un poquito es de levadura, justamente para que la masa empuje un poco más y que quede más esponjoso. Y lo que vamos a hacer es formar una especie de pasta y después de esto lo vamos a amasar. La clave, Nati, para que el pan quede bien húmedo es que cuando lo vayamos a comer, tratemos de taparlo con algún papel metálico o que le pongamos un recipiente de metal o de vidrio por arriba. Mira. Y de esa manera va a mantener la humedad del pan y va a permitir que fermente mucho más, que quede una miga mucho más esponjosa. Increíble el tip, porque uno viste que lo pone en la budinera sin nada, sin tapa, sin nada, y es verdad que no te queda así. Y ahí otra vez. Y otra clave, Nati, si pintamos el pan por arriba y después la pintamos con agua o con un poquito de aceite y después le tiramos las semillas, eso hace que queden pegadas y que no se les salgan al toque que lo cortamos. Claro, es fenómeno. @hernán.nutrición, @hernán.nutrición. Si lo estás descubriendo, no lo vas a abandonar nunca más en tu vida, ya te lo digo. @hernán.nutrición. Tenemos preguntas, Hernán, hoy para vos. Vamos con las preguntas. Vamos, Sonia de la Plata dice, las legumbres me caen pesadas, ¿es normal? ¿Por qué podría ser? Es normal porque son alimentos que tienen mucha cantidad de fibra y quizás si empezamos a consumir mucha cantidad de golpe, esa única vez al año que comemos, por ejemplo, un guiso de lentejas, si comemos mucha cantidad, nos terminamos distendiendo mucho más de lo habitual. Entonces hay que empezar de a poco por las legumbres que se digieren mejor, las lentejas, los lentejones, los porotos moon, que son unos de color verde chiquitos, los porotos tape, esos se van a digerir mucho mejor y hay que siempre remojar 24 horas las legumbres y cocinarlas hasta que estén súper blanditas. ¿Y el bicarbonato dónde iba? Viste que yo me acuerdo. ¿Dónde iba el bicarbonato? Tenés toda la información, ya sos experta, Nati. El bicarbonato lo podemos usar en el agua de cocción, usar una cucharadita chiquita de bicarbonato por cada kilo de legumbre que usemos, que vayamos, hace que quede mucho más blandita.
Bien, buenísimo. Marina de Córdoba dice, ¿la avena hay que dejarla en remojo antes de cocinarla? Cuando usamos la avena, la tradicional, que es diferente de la instantánea, sí, conviene dejarla en remojo y después igualmente cocinarla. Cualquier tipo de avena conviene llevarla a cocción, por más que la instantánea la podríamos comer en crudo. Porque pasa como con la menta, tiene un proceso de cocción previo, pero de todos modos, al cocinarla se hidrata mejor, los almidones terminan cocidos de una mejor manera y no inflama tanto. Bien, buenísimo. @hernán.nutrición. Y si la uso para las milanesas, también va, en vez de pan rallado le pongo avena. Se cocina en el horno ahí, la instantánea. Exacto, tal cual. Ahí no necesitamos hidratarla, solamente la humedecemos un poco para que se pegue. No hace falta cocinarla. @hernán.nutrición. Me acordé de las milanesas de berenjenas, de zucchini. Un día vamos a hacer un especial de empanados, porque a veces el gancho está ahí. A lo mejor no nos damos cuenta de todo lo que vamos a hacer con los empanados. Vamos a hacer, Nati, un día completo de comidas, desde el desayuno hasta la cena, como para tener mucho. Me encanta. Y de otoño, bien de otoño, de esta temporada que se viene, o de los momentos más frescos que nos encanta comer. Gracias, Hernán. Un abrazo enorme. Un placer enorme. Abrazo grande. Chau, chau. Y pasamos de la alimentación al otro pilar. Lo hablábamos al comienzo con la doctora, que nos decía justamente de la importancia de prevenir las enfermedades o de abordarla con el movimiento. Hoy hablamos de fibromialgia. Y mirá quién llega ahora. El querido Justo Aón, que también Justo nos va a decir todo lo que podemos hacer por nuestra salud y bienestar. Querido Justo, qué placer. ¿Cómo te va? Buenos días, Nati. Y como bien dijiste, los pilares son 4. La locomoción, el cambio de nivel del centro de gravedad, empujar, traccionar y rotar el cuerpo. Y así es como se mueve el cuerpo humano. Así como un auto va hacia adelante, va hacia atrás, dobla a izquierda, dobla a derecha, frena. Y eso es lo que hace el auto. Toda la capacidad del cuerpo humano se resume en los 4 pilares del movimiento humano, que son los que siempre traemos a la gente al programa para que ejerciten, entrenen y no se les oxiden. Claro, que no se oxiden, de eso se trata. Pero las claves y áreas que son justo, la que vos decías, estos son los pilares, pero después hay áreas claves. Correcto. Que son el hombro, la columna y la cadera, que también que son estancos, no son compartimentos estancos, ¿no? Muy bien, Nati, qué estudiosa. Las 3 áreas clave en la prevención de lesiones en el cuerpo humano son el hombro o los hombros, la columna vertebral y las caderas. Vamos a hacer una trilogía nosotros en esta serie de programas mostrando ejercitaciones tanto para prehabilitar como para rehabilitar estas 3 áreas tan importantes. ¿Y qué quiere decir prehabilitar? Prehabilitar es la forma consistente de ejercitar antes estas partes del cuerpo para que no se lesionen después. Porque siempre cuando hablamos de rehabilitación es como cuando hablamos de enfermedad, Nati. Cuando hablamos de rehabilitación es porque llegaste tarde. Exacto. Si vos trabajás consistentemente, todo lo que podemos hacer para prevenir, ahí se cortó un poquito, pero todo lo que podemos hacer para prevenir y no para curar, ¿no? Nos va a evitar justamente toda esa situación que a veces uno no desea, pero que bueno, que no hace mucho para evitarla. Entonces vos nos decías, prevenir, vamos a trabajar en prevenir. ¿Y cómo trabajamos con el hombro? Bueno, muy bien, aquí el profe Willy Lozano de Bahía Blanca, le damos las gracias, nos hizo esta serie de maravillosos videos. Aquí estamos viendo una serie de ejercicios, tracción con banda, empujes con banda. Anteriormente, mientras yo conversaba con vos, veíamos press con mancuerna desde distintos ángulos y son todos los ejercicios que le dan al hombro su salud. La salud de la fuerza del hombro, la salud de la flexibilidad del hombro, la salud de la articulación, de la cápsula, de los tendones, de los ligamentos y de los músculos, que es todo lo que compone a los hombros. Los hombros los usamos en los distintos deportes, los usamos para limpiar nuestras casas, los usamos para levantar peso, no importa si cargo un niño, cargo un rival en judo o cargo las bolsas de la compra. Los hombros son necesarios y le duelen al 80% de la población, porque los hombros están vencidos por la posición de sentado, los hombros están desentrenados y los hombros se inflaman enseguida con cualquier movimiento que uno no está acostumbrado a hacer y se instala una lesión, que pueden ser tendinitis de hombro, desgarro de tendones. La comúnmente más conocida y llamada es la lesión del manguito rotador, que son los 5 tendones que abrazan la cabeza del húmero que se inserta en la cavidad glenoidea de la escápula. Para no tener
que hablarle en difícil a la gente. Tomamos un par de mancuernitas y entrenamos. Los press en el plano sagital, que es el plano dominante de movimiento del hombro. Los press en el plano frontal, que son los que me dan estabilidad de la escápula y lo necesitan mucho los arqueros y arqueras de fútbol, de handball, jugadores de vóley, jugadores de básquet, jugadores de handball, todos los que trabajan y juegan y compiten en deportes sobre cabeza, le llamamos nosotros. Este tipo de press multiplanar permite que la articulación del hombro se adapte a hacer fuerza en los 3 planos de movimiento. Nosotros nos movemos en 3 planos, Nati, solo que no lo vemos porque el ojo no lo puede percibir, pero cuando vas al cine a ver una película en 3D y te pones los anteojitos, podés ver que los dibujos, las imágenes se te vienen encima. Eso es porque realmente ahí podemos percibir la profundidad de los 3 planos de movimiento, el frontal, el sagital, el frontal y el transversal, que son los 3 planos que permiten al cuerpo humano moverse en este planeta Tierra. Por lo tanto, articulación, músculo, tendón y ligamento que no esté debidamente entrenado en los 3 planos, cuando lo fuerces más allá de su posibilidad en uno de estos planos, se va a fallar y se puede instalar. Claro, va a fallar. Pensaba, ¿no?, en las tareas domésticas, en limpiar los techos, en colgar la ropa, en el levantar el balde cargado de ropa mojada. Todo ese esfuerzo lo hacen los hombros y los brazos y no hacemos nada para ayudarlo a fortalecerlo, ¿no? Absolutamente, Nati. Los hombros amarrados a la columna vertebral. Claro. La columna vertebral amarrada a la cadera. Tenemos 26 segmentos móviles en la columna vertebral, 27, 28 y 29, 30, 31 y 32. Con la cadera 33, la rodilla 34, el pie 35, el otro pie 36, la otra rodilla 37. Tenemos 38 segmentos móviles a la hora de meternos en problemas para estabilizar movimientos. 700 músculos, 206 huesos. Y creemos que haciendo solamente un ejercicio alcance. La verdad es que no, es que esto justamente apuntamos a eso, a que empecemos a individualizar cada uno de los músculos que tenemos para empezar a entrenarlos. No es tan difícil, es lo fácil que es lo de hoy. Son ejercicios para los hombros, nada del otro mundo. @justoaon lo podés seguir ahí. Lo importante, justo, es que siempre te agradecemos que hagas esto, es que nos empieces a poner en un plano de conciencia todo eso que existe, ¿no? Sí, y además entender que entrenamiento no es solo entrenar el deporte. En este caso, por el diseño del cuerpo humano, por los 4 pilares, por las 3 áreas clave en prevención de lesiones, por como estamos constituidos orgánicamente, claramente hay un deportista, hay un entrenamiento para la persona, para el deportista y otro para el deporte. Entonces no es solo entrenamiento de alto rendimiento lo que hacemos, es para toda la población y la salud en general. Y todas las edades, ¿no? Porque también es distinto si vos entrenás a los 70, a los 80 que a los 40 o a los 30, ¿no? Sí, niños, atletas y abuelos biónicos tenemos que lograr. Sin dudas. Bueno, Justo, te quiero, te mando un abrazo, @justoaon. Siempre es un placer encontrarte porque nos desasnás, porque nos incorporás información y de a poquito seguimos educando en salud. Chao, gracias. Gracias, Nati. Aprovecho a felicitar a la producción por los temas que me propuso. Gracias, un abrazo grande para vos. @justoaon, anótenlo en el celu, en un papel donde quieras. @justoaon, lo seguís en Facebook, en sus redes, en donde quieras lo vas a encontrar. Y nosotros siempre te vamos a estar esperando aquí, nos vas a encontrar en la pantalla de la televisión pública, porque nuestro rol es ese, educar en salud y brindar servicio. Para eso estamos y para eso siempre te recordamos que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chao, muchas gracias.